Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy te traigo un vlog de sábado de julio, en el que sigo trabajando porque sí, los equipos directivos trabajamos en julio. Y intentando buscar formas de desconectar sin irme lejos de Madrid ni nada, porque no me lo permite el trabajo. Hablé con una amiga con la que suelo ir a hacer raquetas de nieve en invierno y tal, que a las dos nos apetecía probar el paddle surf, que para quien no sepa qué es ir remando de pie sobre una tabla de surf hinchable. El caso es que dijimos de probarlo este verano y este fin de semana llegó el momento. Así que nada, aquí estoy arreglándome. Hoy no hay, skincare sí ha habido, no hay maquillaje por supuesto, hay crema solar a tope, spoiler. Mira que me eché cada 2 horas, no sabéis las marcas que traje del bañador, del chaleco, salvavidas y de todo. Pero bueno, no me quemé, eso sí es cierto. Pero es que me pongo morena muy fácil. Así que nada, yo llevaba esa ropa, aunque luego me quedé en bañador, que lo llevo debajo. Y nada, pues lo reservamos con una empresa que se llama Sacedón Multiaventura, que no me salía el nombre. Realmente hay como Trillo Multiaventura, Buen Día Multiaventura, parece que son todos los mismos, ¿vale? Porque además las webs y los teléfonos son muy parecidos. Pero bueno, nosotras fuimos al embalse de Entrepeñas y allí alquilamos un material para 4 horas en total. Entre otras cosas porque queríamos aprender, luego descansar, un bañito y bueno, ir con la calma y no agobiadas de tiempo ni nada. Quizá 3 horas hubiera sido suficiente si nunca habéis probado paddle surf. No acabamos cansadas, también la verdad que las dos somos personas que generalmente hacemos deporte, así que no fue un problema físico, pero bueno, sí que se hizo un poco largo. ¿Qué más contaros? El material era alquilado, ¿vale? Estuve pensando luego si coger material propio para mí por la cuestión económica, pero la verdad es que el tema de las embarcaciones y los embalses es complejo, ¿vale? Entonces requieres unos permisos de las confederaciones hidrográficas, garantizar que desinfectas el material, sobre todo en zonas donde hay mejillón tigre o camalote, y bueno, al final casi que era más complejo que alquilar. Hay muchísimos embalses tanto en Madrid como en Guadalajara que permiten el alquiler. Tienen empresas de alquiler y hay embalses que permiten el baño, embalses que no permiten el baño, pero sí la navegación. Bueno, es cuestión de ir informándose, no es tan difícil, ¿vale? El caso es que nosotros cogimos a Sacedón Multiaventura, que tienen la sede en el pueblo de Sacedón, y la playa está al ladísimo del pueblo y se puede llegar casi con el coche hasta la orilla. Cuando te descuidas te metes dentro. Y eso está bien porque si vas con tu propio material que pesa es cómodo. De hecho, y la gente iba con las sillas, las sombrillas, se sentaba ahí en plan playa. No es que estuviera muy limpio, la gente es muy guarra, pero una vez que ya te metías dentro, que yo no me quedaba en la orilla, estaba bien, así que siempre el agua estaba limpia. Y el embalse era el embalse de Entrepeñas, ¿vale? De Guadalajara. Y después de este Get Ready With Me me fui a la cocina, me puse un vlog de Alexandra Pereira que tenía ganas de ver y me puse a hacer una tortilla vegana con harina de garbanzos, no huevo, y de patatas. Ahí quedó para comer después y mientras pues, me fui tomando el café. Y antes de irme también quería enseñaros lo que llevaba en la mochila. Esta es la mochila de la comida, llevaba un snack de frutillos secos y dátiles para llevar en la barca, servilleta de tela, por supuesto, cubiertos reutilizables para las dos. Y luego llevaba 2 acumuladores de frío, aunque la tortilla no fuera de huevo, pero bueno, me daba un poco de apuro. Fruta en una bolsa de tela, 2 botellas de agua, que fue más que suficiente, y nada, pues puse todo en el tupper y nos fuimos. Y nada, estamos de camino, ya llegando, el paisaje va cambiando, paisaje alcarreño total, en la provincia de Guadalajara, pero estaba guay la zona de llegada. Aquí podéis ver la playa, veis que la gente ya se estaba situando y eran las 10 y pico de la mañana, ¿eh? Entonces estamos en un extremo, pero el embalse es enorme. Nosotros simplemente dimos una vuelta alrededor de la isla y ahora estamos como por detrás de la isla. Y también hay puertos deportivos, entonces hay embarcaciones, de todo. Y esta parte del agua, como veréis, estaba muy limpia. El único problema era la orilla donde estaban los coches que os enseñé, que es donde se pone la gente. Y había pequeñas calitas para descansar, el embalse estaba llenísimo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque a los 10 minutos yo ya estaba de pie, se me dio bastante bien, considero que tengo buen equilibrio. Y fue una experiencia muy chula, ¿vale?
aquí os pongo más vistas que son de la vuelta en realidad, pero para que os hagáis una idea, el embalse es inmenso, inmenso, inmenso. Nosotros solo recorrimos la islita que se ve a la izquierda. Pero la verdad es que es una experiencia que me ha gustado bastante. Quiero repetir este verano más. También quiero probar en la playa. Y bueno, aquí está mi demostración de sin caerme. Mi remito, para un lado, para otro. Y luego me desesperaba un poco de tener que cambiar de remo, así que era todo un trabajo de lado del remo, así que era todo un trabajo de paso. Pero realmente me sirvió para desconectar. Al final estás tú con el agua, el equilibrio, la naturaleza, el silencio. Y bueno, pues este es el resultado de la comida final en el césped del parque de al lado. Aguantó bien el frío, por cierto, y la tortilla salió muy rica. A mi amiga le gustó. Dice que no parecía que no fuera de huevo, así que misión cumplida. Y nada, os animo a probar este deporte. Es una forma mucho más natural que llevar una embarcación con gasóleo al agua, y una forma sana de hacer deporte. Así que probadlo y ya os contaré qué tal yo.